Hola, ¿qué tal? Bien, en el último vídeo habíamos visto que si llevamos un vector, pues el vector lo expandíamos en términos de la base y la derivada era la derivada de las componentes del vector, y según la regla de Leibniz, la regla de la cadena, más las componentes del vector por la derivada de base. Bien, pues habíamos hecho un ejemplo sencillo que era: yo tengo coordenadas cartesianas, aquí, coordenadas cartesianas, y hago un cambio a esférica. Este es el cambio a coordenadas esféricas. Bien, pues si yo escribo los vectores de las coordenadas esféricas, los tres vectores que tengo, en función de las coordenadas cartesianas, pues había obtenido una serie de expresiones. Pues bien, estas expresiones resulta que me permitían, había obtenido lo siguiente, es decir, vamos a ver los símbolos de Christoffel y la conexión afín, que es una manera de tratar la derivada, es decir, me producía lo siguiente, es decir, la derivada con respecto a r del vector e de r salía 0, ¿vale? La derivada de este vector, ¿vale?, con respecto a e de r salía, era un resultado que dependía de los propios vectores de la base, e del segundo vector de aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente, la derivada del, vamos a quitar esto de aquí, finalmente la derivada de e sub r con respecto a phi, pues era 1 partido por r por e sub phi, ¿vale? Lo podía expandir en vectores de la base. Entonces, esto me sugería una posibilidad interesante, y es que la derivada de cualquier vector de la base con respecto a un componente fuera un objeto matemático que se va a llamar símbolo de Christoffel o conexión afín, ya lo veremos, tiene estos dos nombres, y este objeto me va a dar esta serie de valores de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es importante porque en relatividad los vectores de la base, pues sí, están quietos, pero cuando el espacio se curve se van a curvar. Entonces la derivada no vale solo derivar, hay que también evaluar cómo se modifican los vectores de la base si el espacio se curva, ¿sabes? Hay que derivarlo todo. Entonces, estos términos aquí va a ser lo que vamos a llamar, estos se van a llamar los famosos símbolos de Christoffel, ¿vale? O la conexión del espacio, que nos va a indicar cómo varían los vectores de la base, ¿vale?, al ser derivados. Va a tener una variación que va a ser proporcional a dichos vectores de la base. Por ejemplo, si me fijo en esto de aquí, yo puedo decir lo siguiente. Y si me fijo en esta definición que vamos a tomar, yo coloco esta definición aquí. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir que el símbolo de Christoffel de ángulo con respecto R y el... Uy, esto no me está pintando bien, vamos a usar otra tinta que pinte mejor. Este no pinta bien. El símbolo de Christoffel, por ejemplo, este de aquí, ángulo R, ángulo, va a ser exactamente igual a 1 partido por R. ¿Vale? Porque así voy a explicar esto de aquí. Así voy a explicar esto de aquí. ¿Vale? Es decir, ¿cómo puedo explicar esto? Pues yo lo explico de la siguiente manera. Por ejemplo, la derivada de esto con respecto a e de r, si uso esto de aquí, va a ser
esto con respecto a esto, perdón, esto se pone al revés, la convención es igual. Esto con respecto a esto, y entonces está el término de este con respecto a este, más otra vez este con respecto a phi, con respecto a de phi, más r con respecto a r, no, a ver, espérate, a ver, que esto, aquí lo me he equivocado. Esto se va manteniendo todo el rato, se va contrayendo arriba, ¿vale? Vale, esto sería según la contracción de C con C. Si yo contraigo C con C, me va a salir esto de aquí para la derivada con respecto a este ángulo de su R. Pero bien, yo sé que si me fijo, comparo esto de aquí con esto de aquí, yo ya conozco, ven, este valor del símbolo de Christoffel. Ya conozco un valor del símbolo de Christoffel para el paso a coordenadas esféricas. Entonces, este va a ser 0 y este también va a ser 0. ¿Vale? Entonces yo ya sé que la derivada con respecto de E sub R va a ser igual a 1 partido por R por esto de aquí, ¿vale? Que es lo que obtuve aquí anteriormente. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Bien. Vamos a hacer otro caso. Si yo tengo la derivada de phi con respecto de phi de E de R, pues voy a tener que escribir otra vez las conexiones del símbolo de Christoffel y poner R, E de R con E de R contraído, según la notación de Einstein, R phi, ahora el otro ángulo, y según la convención de Einstein, la tercera E de phi. Yo ya sé que este de aquí, de phi con respecto a R, va a ser, este de aquí va a ser el que va a ser no nulo, ¿de acuerdo? Este de aquí va a ser el que va a ser no nulo. Este de aquí va a ser coincidir con, ¿lo ven? Con este de aquí, ¿lo ven? Entonces, este va a ser 0 y este también de aquí va a ser 0. Por eso me va a salir que la derivada de, vamos a poner aquí, con respecto de phi de E sub R, va a ser igual a esto de aquí, 1 partido por R, E de phi, ¿lo ven? Va a ser exactamente igual. Ya tengo otro símbolo de Christoffel. El símbolo de Christoffel que tengo siguiente es que, lo vamos a poner aquí, el símbolo de Christoffel de phi partido por R phi, pues va a ser también igual a 1 partido por R, ¿lo ven? Y así los voy calculando, ¿vale? Y me estoy explicando cómo cambia la derivada si derivo también los componentes con respecto a coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué va a ser importante esto? Porque hay dos puntos importantes. Primero, cómo van a variar los vectores de la base y que luego hay una propiedad que es muy importante que va a afectar mucho a todo lo que es la relatividad y a toda la relatividad, que es la siguiente. Si yo tengo un tensor y yo hago una derivada parcial con respecto a lo que sea, x sub c, como sea, el resultado no puede ser, no es un tensor, ¿vale? Entonces, si no es un tensor, no presenta la invariancia frente al cambio de coordenadas y no me interesa. Entonces, yo necesito reemplazar la operación de la derivada normal para que al derivar un tensor obtenga un tensor, ¿vale? ¿Vale? Y entonces tengo que usar la derivada covariante y tengo que derivar con respecto a la base.
con los símbolos de Christoffel. Entonces, si yo añado a la derivada, le añado... Si yo a la derivada le añado los símbolos de Christoffel, los que sean, le añado este término, esto sí va a ser un tensor, ¿vale? Y entonces me interesa introducir esta magnitud para poder meter las derivadas que a su vez sus resultados sean tensores, ¿vale? Porque no todas las matrices son tensores, ¿de acuerdo? No todas las matrices son tensores. Los tensores son, ya digo, mapas de vectores y uniformes que producen escalares invariantes. Y entonces necesitamos que la derivada también sea invariante, ¿vale? Venga.